Bueno, después de varias semanas de que Vladimir Putin no aparecía, hay algunos datos de última hora, estos últimos días, estas últimas horas sobre todo, han salido algunos puntos sobre filtraciones de qué está pasando con el presidente de Rusia. Por un lado, el general SBR, que ha estado publicando en Twitter semanas atrás de una supuesta enfermedad de Vladimir Putin, y ahora se habla de una caída. Supuestamente se habría caído 5 escalones, se habría golpeado el coxis. Al parecer no pasó a mayores, pero sí que esta caída también ha estado circulando dentro de las filtraciones de información que se sabe hasta el momento, pues oficialmente nada. Oficialmente de ese tema no se habla sobre Vladimir Putin. Anteriormente circularon algunos rumores en internet sobre que estaba luchando con un cáncer en páncreas, que había sido sometido a una cirugía, sí, que apareció con un hinchazón por varias ocasiones, pero después eso fue revirtiéndose. Tal vez le hizo efecto el medicamento, quién sabe. La verdad es que ese tema son muy herméticos los rusos, pero esta información está surgiendo en estos momentos. Pero vamos a otro asunto. Se revela un informe donde habría 4 suposiciones clave para decidir hacer este conflicto, esta guerra, y que se consideran 4 claves que fueron erróneas. Primero, que la invasión iba a ocurrir rápidamente, eliminando la capacidad de comunicación y contacto con exterior por parte de Ucrania. O sea, que iban a romper el contacto, acercar a Ucrania para que no hubiera ninguna colaboración con otros países, cosa que no sucedió y cosa que fue de hecho al contrario. Europa, incluso Asia y otros países de diferentes partes del mundo han estado apoyando la invasión, bueno, más bien al revés, la contraofensiva de la invasión de Rusia. Otro punto es el liderazgo ucraniano. Se creía que los ucranianos no iban a poder liderar una contraofensiva, no se iban a poder defender. Incluso llegaron a pensar que muchos líderes cercanos a el mismo Zelensky serían cercanos o prorrusos o cercanos a Vladimir Putin, cosa que tampoco sucedió. Otro punto importante era el que Rusia iba a tomar el control total de la calefacción y la electricidad y la energía nuclear y la infraestructura más importante de Ucrania rápidamente, cosa que, aunque sí han avanzado bastante los rusos en este punto, no se logró controlar totalmente, y eso ha hecho que también los civiles puedan resistir más y que puedan ser un muro ante los intentos de avanzar por parte de Rusia. Y la cuarta suposición era el hecho de pensar que el ejército de Rusia es el segundo ejército más poderoso del mundo. Y es que, miren, pueden considerar que el ejército más poderoso del mundo sea Estados Unidos y en segundo lugar Rusia. Puede ser, pero incluso el ejército más poderoso del mundo no pudo con Afganistán. Los mismos rusos no pudieron con Afganistán tampoco en su momento. China, que es otra potencia, no pudo con Vietnam, igual que los Estados Unidos, que tampoco pudo con Vietnam. O sea, vamos, que por más poderoso que seas, si hay una población que se quiere defender, lo va a hacer, incluso cuando no tienen todas las condiciones. Imagínense ahora Ucrania, que tiene pues condiciones de mucho apoyo, por lo menos por ahora, ha hecho que puedan resistir. No fácilmente, pero sí que puedan resistir a los rusos. Documento filtrado en China se muestra que han contemplado 3 fechas clave para reprimir totalmente las protestas. Una de las fechas descritas en el informe era el martes 30 de noviembre, casi una semana después de que 10 personas murieran y otras 9 resultaran heridas en un incendio en el apartamento de gran altura de Urumqi, en esta zona que fue criticado duramente el gobierno de China porque tenía bloqueadas algunas puertas a la hora de hacer la evacuación y habría generado aparentemente esos fallecimientos, o al menos no se evacuó lo suficientemente rápido porque estaban confinados en ese edificio todos los habitantes de ese lugar. Este incidente provocó una ola de protestas tremendas. Otra de las fechas mencionadas en el documento filtrado por la administración, otra de las cosas que querían hacer era que entre el 9 y el 10 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos respectivamente, tenían o tienen planeado todavía posiblemente el reprimir por todo China cualquier muestra de protestas. Y sobre todo esta fecha, la del 9 y el 10 de diciembre, son clave porque podrían venirse una serie de represiones muy duras en ese país. El presidente de Canadá, el mismísimo Trudeau, ha sido duramente criticado porque pues está apoyando las protestas en China tras los disturbios de COVID o por el tema de COVID. Y en Canadá, cuando se dieron también los disturbios, también hubo protestas y también fueron, por cierto, censuradas. El primer ministro de Canadá está siendo llamado hipócrita por apoyar las protestas chinas después de que él usó la autoridad ejecutiva para sofocar las protestas de ese país. Trudeau dijo a los periodistas el día pasado martes que los canadienses están observando las protestas chinas en respuesta a las políticas y los bloqueos de COVID. Continuaremos asegurándonos que China sepa que defenderemos los derechos humanos y apoyaremos a las personas que expresan. Y los mismos medios de Canadá han estado criticando diciendo, a ver, tú usaste poderes extraordinarios para poder censurar
y reprimir las protestas que estaban dándose en Canadá, castigando duramente a los que estaban protestando. ¿Se acuerdan los camioneros? Les ponían unos castigos tremendos. Este hecho pues hace que también no sepan los países del primer mundo autocriticarse, ¿no? Es fácil criticar hacia afuera, pero hacia adentro qué complicado. La Universidad de Harvard ha hecho una investigación, un estudio para saber cuántos son los pasos que hay que caminar para tener una vida saludable, una vida en la que puedas evitar las enfermedades graves. Siempre se ha dicho que 10,000 pasos son lo ideal, o sea, caminar básicamente 2 horas al día es el objetivo que deberías de tener supuestamente, pero en la realidad esta investigación que se empezó a realizar en 2019 y que se ha ido confirmando y que han ido haciendo más y más estudios, han declarado que la Universidad de Hertfordshire y la misma Harvard habrían determinado que, según estas dos universidades, se habrían determinado que 4,400 pasos serían suficientes para prevenir las enfermedades graves. Y esto es caminar entre 40 y 50 minutos aproximadamente al día. Este hallazgo, según la experta en fisiología de ejercicio y la salud, Lindsay Bottoms, de la Universidad de Hertfordshire en Inglaterra, asegura que han estado explorando esta investigación que desde los 60 se decía que eran 10,000 pasos. Aseguraron que caminar 2 horas al día no lo pueden hacer todos, y sobre todo para que sea sostenible, para que esto lo puedas llevar todos los días de tu vida, es demasiado. Pero aseguran que para retrasar el envejecimiento, mantenerte saludable, las personas menores a 65 años podrían estar rondando en los 8,000 pasos diarios para obtener mejores resultados. 4,400 el mínimo y 8,000 el ideal. Así mejorar todos tus parámetros de salud. La Unión Europea ha fijado a $60 por barril el precio máximo del petróleo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que se llegó a un acuerdo en el que, van a reforzar el efecto de las sanciones contra el Kremlin y así reducir los ingresos a ese país. Los países de esta región del continente europeo han alcanzado este viernes un acuerdo para fijar un tope del petróleo de Rusia. El barril se pagará a $60 como máximo. Y esto es como parte de esas represalias que se acordaron por parte del G7 cuando se dio la invasión de Ucrania. Aseguran, se siguió comprando petróleo de Rusia y esto básicamente hizo que tuvieran más dinero para continuar con la guerra. Están buscando poner un tope, pero no afecta directamente al bloque comunitario, dicen ellos, porque a partir del próximo lunes aplicará un embargo total del crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por el oleoducto que tienen ellos. Por otro lado, ahí mismo en este tema, Polonia está reclamando que se ponga un precio aún menor. Retiró finalmente esas objeciones y la medida se tornará oficial durante el próximo fin de semana. A partir de ya se va a tomar como oficial. Con esta medida, dicen, esperan limitar el acceso de dinero que Rusia podría destinar a su esfuerzo bélico contra Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que este tope global al crudo ruso va a reforzar el efecto de las sanciones. Esto es un arma de dos filos y pudiera traer también repercusiones al tema del precio del petróleo. La OMS dice que se complace de ver que las autoridades chinas están ajustando sus estrategias teniendo en cuenta las personas. Dice la OMS que celebra hoy la progresiva relajación de la política cero COVID de China. Dice, se produce después de varias jornadas de protestas del país asiático ante las fuertes restricciones. Dice, nos complace ver que las autoridades chinas están ajustando sus estrategias y realmente intentan calibrar las medidas de control teniendo en cuenta a las personas, sus vidas y sus derechos humanos. Todos hemos tenido que lidiar con restricciones de movimiento que han cambiado nuestras vidas. Francamente es agotador para todos, por lo que hay una natural frustración y es fundamental que los gobiernos escuchen a su gente. El responsable de la OMS asegura que cada país debe afrontar la lucha contra enfermedades infecciosas con arreglos y valoraciones de riesgos y herramientas de disposición, asegura el mismo secretario de la OMS. El director de emergencias de la OMS también dice que la variante Omicron de coronavirus causante del COVID ha dominado este año. Es realmente difícil de contener, puede contagiarse muy rápido y hay que reconocer esta realidad protegiendo sobre todo a los más vulnerables, asegura. La viceprimera ministra china, Xun Lan, la que está a cargo de supervisar la política de cero COVID, aseguró este jueves que la baja patogenicidad del virus y la alta tasa de vacunación de más del 90% de la población, entre otros factores, han creado las condiciones para que el país ya ajuste las medidas contra la pandemia. Así que las ciudades van a estar retirando, sobre todo las más grandes, retirando varias restricciones y algunos de sus distritos van a permitir también que ciertos contactos cercanos de contagios considerados vulnerables se confinen en casa, lo que supone un gran giro considerado de la política más dura hasta ahorita del planeta en el tema COVID.